Askurkipan takanitaki. Asquiruquipanay, yatichiri. Askyurukipanay yatchiri. Waliki, Kallanta Ya, vamos a empezar con lo que son los sufijos, ¿ya? A ver, ¿cuál es el último sufijo que hemos visto? Sí, sí. El sufijo limitativo, maestro. Cama. No, Interrogativo fue. Interrogativo, ti era. interrogativo ti. Además, hemos dicho este interrogativo tiene dos funciones, ¿no ve? ¿Cuáles son? En negativo y interrogativo. Muy bien, hemos dicho primero sirve para hacer preguntas. Cualquier palabra lo vuelve en pregunta, ¿ya? Uno. Y dos, cualquier oración negativa va a terminar siempre en ti, hemos dicho, ¿no ve? A ver, ¿alguien quiere leer su ejemplo? Kiti Suliadanini. Kiti Suliadanini. ¿Quién va a leer? Yatichiri. ¿Ya? Uliaranim. Kisimati, Koyomati, sería, en lo negativo sería Haneu Pisihakiti, Haneu Koyohakiti. Ok, muy bien. Waliki ponyo. Kitimpis. Yo yatichiri. ¿Ya? Shirley. Anumati es tu perro. Pankamati es tu libro. En negativo sería Anumakiti no es tu perro. Y Haneu Panca. Ahí tenía esa duda, Yatichiri. Pancacati sería. ¿Cuál quieres decir? Que no es tu libro. O sea, quiero decir en Pancama. negativo. Pero igual, normal. Pancama es tu libro. Pan- Hani no, pancama. o sea, en negativo. Ah, ya, igual. Pancamati, Exactamente. No, no Pancamakati. cambia nada. ¿Por qué macate? Pancamaki. Ah, no, Pancamati. Ah, Pancama. Pancamakiti. Ah, ya, ya, perfecto. Esa duda tenía. Muchas gracias, Yatichiri. ¿Ya? Kitimpis. Yo ya te chiri. Uliaranim, uliaranim. Eh, sí, bueno, ya te chiri. Kolkimati es tu animal. Kolkimati, Kolkimati es tu dinero. Y Pasirimati es tu sobrino. En negativo, Haniu Kulkimakiti no es tu dinero. Haniu y Pasirimakiti no es tu sobrino. Vale, que muy bien. Kitimpis, mainimpi. El resto no está haciendo. Ya, entonces, eso fue el sufijo ti. Ahora tenemos su variante de este sufijo, ¿ya? La variante de este sufijo es el sufijo isti. Esto hemos visto, ¿ya? Esto significa, o esto es interrogativo.
pero tiene un solo significado. Significa y en pregunta. ¿Ya? Eso significa y en pregunta. Por ejemplo, voy a decir, ¿qué significa? Tú. Tú. Kumasti, ¿qué va a significar? Y tú. Exactamente. ¿Y tú? Sí, eso va a significar. Aquí está y, ¿no ve? Vamos a decir, eh, tatama, ¿qué estoy diciendo? Tu papá. Tu papá. Tu papá, ¿no ve? Yo digo tatamasti, ¿qué estoy diciendo? Y tu papá. Ok, muy bien. Voy a decir golpe. ¿Qué estoy diciendo? Dinero. Dinero. Golpema, Tu Tu dinero. dinero. golpemati. Y tu Y tu Y tu dinero. dinero. Eso. Chani, ¿qué es Chani? Ay, eso sí, no sé. Hemos aprendido. Chani. Chani. A ver, ¿qué es Chani? Mm. Precio. Ah, Chanipa. ¿Qué su significa Chanipa? precio. Tu precio. Su Tu, precio. su. su precio. Chanipasti. Y su precio. Y su precio. Y su costo y su precio, ¿no? Ujú. Ya está. Escriban dos ejemplos ustedes. A ver, Abham Takeni. Takeni. Ya, ¿quitis tu cuye? Naya yatichiri. Cuyaran cuyakamar. Pishi masti y tu Nenem. gato. Kuya Capasti y su hermana. Walikiti. Valekiu, ¿quitimpis? Nayaya Tichiri. Ya, Su- cuyacofelia. Suti Masti y tu nombre, Mama Masti y tu madre, y a Tichiri Masti y tu profesor. Valekiu, cuyacofelia. ¿Quitimpis? Naya Yatili, Ya, cuyaca rosa. Pichañamasti y tu escoba, Mantañamasti y tu alimento. Valekiu, cuyaca Shirley. Naya Yatichiri. Ya, después Blanca. Utamasti y tu casa. Puchamasti y tu hija. Walik, cuyaca Blanca. Antamasti. Gilatamasti. Ya, Yuspagara. Gilata Willy Flores. Anupasti, tu perro, Gilapasti y tu hermano,
Nayasti y yo. ¿Está bien, Yatiri? A ver, los dos primeros una vez más y su significado. Anupasti y tu perro. Y su perro, perdón. Gilapasti y tu hermano. Nada, ahí igual es su. Y su hermano, perdón, sí. Ya, muy bien. Y el otro, Nayasti y yo. Ok. Emilce Flores. Achachilamasti, tu abuelo y tu abuelo, Chachamasti, esposo, Uta tu albañil, Vale, Q. Muy bien. Entonces, eso es el sufijo isti, ¿ya? Lo vuelve pregunta igual a cualquier palabra, pero sin embargo solamente significa y. Cuando queremos decir y tú, y tu gato, y mi mamá, ¿no? Entonces, cuando decimos y en pregunta, eso es el sufijo isti, ¿ya? Bien, hasta ahí el tema del interrogativo. Ahora vamos a seguir con otro sufijo. El otro sufijo va a ser el sufijo raki, ¿ya? Este sufijo raki es aditivo. Aditivo también es intercalador. Intercalador y básicamente significa, significa está también y hasta significa y. ¿Ya? Ejemplo. Mm, eh, Hiwasa, ¿qué es Hiwasa? Nosotros. Nosotros. Hiwasaraki. Nosotros también. también. Eso. Hiwasarak sarañán. Hiwasarak añán. Hiwasarak, no sé, piquiñán, ¿no? Nosotros también comeremos, nosotros también dormiremos, nosotros también, ¿no ve? Entonces, en este caso, está cumpliendo el rol de también. ¿Sí? También. Ahora, podría ser, por ejemplo, em, Kitty. ¿Qué es Kitty? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya? Kitiraki. Él también. Él ¿Quién es? también. Él también. Acá ¿Quién? y Kitty es él. No, ¿quién es? Dice. ¿quién es? Exacto, esto es quién es. Ya, entonces aquí aumentaremos también. Es otro ejemplo. A ver, ¿qué vamos a decir? No se me ocurre con Ya otro, te pero chiri, sin embargo puede Hortensia ser. está haciendo mucho ruido. Está cocinando temprano. Tiene una pregunta. Sí, Eh, Hitiraki, no puede ser también. ¿Quién está? ¿Puede ser o no? Hitiraki. Podría ser, sí, podría ser. Hitirak Ukanki, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Lo ve? Sí, entonces esto puede ser quién está. Chamayatichiri. ¿Ya? A ver, otro ejemplo no se me ocurre con I. A ver, otro, a ver.
Ya, a ver, ustedes escriban los ejemplos. Estaría bien si digo Humakiraki. Ok. Ahí, pero está bien. Huma, kiraki. Sí. Aquí hay un sufijo limitativo. Enseguida vamos a ver este sufijo, ¿ya? Pero está bien. Oh, ya. Esto va a significar ¿Cómo que? Tú. solo tú. Si te empieza, a ver. Anoraki. Anoraki también, ¿ok? ¿Qué Anoraki, significaría? ¿El perro? anoraki, el perro también. ¿Ya? Yatichiri Kullakaraki. ¿Estaría Si te bien? empieza, a ver. ¿Cómo? A ver. Kullakaraki. Ok. Y la hermana también. Ahí está. O la hermana también. Pero en este caso, y la hermana también. ¿Ya? Muy bien. Chucuchuliara Nepham. A ver, ¿qué te suliara, Nini? Sus ejemplos. Suliara Nepham. Lean sus ejemplos. Hilamaraki, tu hermano también. ¿Ya? ¿Tipis? Mamá Haraki, mi madre también. Ok. ¿Chitimpis? ¿Nadie más? ¿Se ha entendido este sufijo? Ya. Ahora, sufijo ra. ¿Ya? Este sufijo ra es, sirve para continuar, ¿ya? Entonces voy a decir continuativo y básicamente significa todavía, aún, ¿ya? Eso significa. Vamos a poner ejemplo. Pero cuando es continuativo, siempre va a ser negativo, ¿ya? Aún no, aún falta, no sé, ¿no? Eso es continuativo, o sea, la acción todavía no ha terminado, sino continúa, está en proceso, ¿ya? Por ejemplo, vas a venir, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, digamos, alguien de ustedes les pregunta a su familiar, ¿ya ha terminado la clase? ¿No? Entonces, todavía no, sigo en clases, ¿no? ¿Me dejo entender? Eso es continuativo. ¿Queda claro? ¿Sí, no ve? ¿Se entiende a qué me refiero con continuativo? Listo. Isa Yatichiri. Ya. Entonces, vamos a decir con Hani. ¿Qué es Hani? No. 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 Oh, ¿Ya? Hanira. Todavía. Todavía o aún. Todavía no. Eso. Aún o todavía no. Hanira. Aún no, todavía no. ¿No ve? Por ejemplo, Hani. No. Sarti. ¿No? Todavía no No ha estoy ido. yendo. ¿No ve? Sarti. ¿No ve? Entonces, Hanira, este ra continuativo, se va a conjugar con el hani. ¿Me dejo entender? Cuando se conjuga con el hani, significa que es continuativo, es aún, todavía. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido eso, Hanati?
A ver, escriban un ejemplo ustedes. A ver, Kastaphan. Janira Huaquelti, todavía no escribo. Ok, muy bien. ¿Y qué es Yaranini? Yatichiri estaría bien. Hanirao ulkti. Ok, todavía no leo. ¿Ya? ¿Qué tiempis? Naya Yatichiri. ¿Ya? Cuyacana, Gabriela. Hanirau Hanirao, Hanirao Hausti, Hanirao Mangti. Ok, muy bien. ¿Qué tiempis? Yatichiri, con el ejemplo anterior, no sé si está bien. Gabriela Araki, ¿estaría bien? Y Ah, Gabriela sí, también. Ah, ya. sí, Yo escogería perfecto. Yatichiri. Ok, Vale, que bien. Ya te quiero una pregunta. sí. Eh, en el último ejemplo, todavía no estoy yendo. Ujú. Sin usar el gerundio, ¿podría ser todavía no voy? ¿O no es la corrección? No es lo correcto. Ya, pero el gerundio utilizamos cuando no decimos el ya. ¿Ve? Jupaj saraski, ¿ve? Mangaski. Ahí no estamos utilizando el ya. Directamente es cuando es con gerundio. Pero ¿y si dijéramos todavía no voy, cómo sería entonces, Yatichiri? Ahí está, todavía no voy. Ahí está. Este es todavía no voy. Ah, ya, está bien. Claro, y por otro lado, el ra es continuativo, dice todavía y aún. Sí, es lo mismo, Yatichiri, ¿no? Porque Sí, aún esto pues, es lo mismo que todavía. exactamente. Ya, ¿Ya? gracias. Vale. Siguiente sufijo. Yatichiri, ¿Sí? en este caso, con el sufijo de ra, ¿se puede poner un pronombre adelante? Cosa de decir, jupa, jupa, hanirau, parlacti. ¿Qué quieres Ella, decir? ella todavía no está hablando. Upa, Janirao, Arskiti, Aruskiti, Hauskiti, ¿sí? Parlar es Spanish, es italiano, creo, ¿no? Entonces es un préstamo que hay en el español, hay en Aymara. Entonces utilicen en Aymara, que sería Arusiña, Arsuña, Arusquipaña, Ausaña, ¿no? Hay varias palabras que puedes reemplazar, ¿ya? Ay, no está bien, Yatichiri. Yatichiri, una Sí, consulta. ¿Se puede decir también Hanira Itnakan Sarti? Todavía no voy a trabajar. Está sí, bien, General Erdaker Sarkti, ¿sí? está bien. Gracias, Yatichiri. Oleki, Timpis, Mm, Yatichiri, Hanirao Samarakti, todavía no descanso. ok, General Samarkti, muy bien. Y Hanirao Tokokti, todavía no bailo. Ok, General Tok, sí. Para Oleki, muy bien, ya. Ahora, siguiente sufijo. El siguiente sufijo es sufijo ki. Este sufijo es limitativo.
Y hemos ido manejando en algunos, pero ahora vamos a conocer. Esto es nomás, solamente. ¿Ya? Ejemplo. Juma, ¿qué es Juma? Tú, Tú. Jumaki, tú nomás. Solo tú. tú nomás, ¿no? O solo tú, ¿no? Tú nomás o solo tú, ¿no? Muy bien, solo tú. Otro ejemplo. Pisiki, pisiki, ¿qué sería? Solo tu perro. No, solo tu gato. Solo el gato. ¿Dónde está el tú? Solo el gato. Solo el gato, ¿no? Solo el gato. Hiwasaki, ¿qué está diciendo? Solo nosotros. Solo nosotros. Solo nosotros. Hichuruki, ¿qué está diciendo? Solo hoy día. Solo hoy día. Solo hoy, ¿no? Solo hoy. Haruruki, Solo mañana. Solo mañana. Tatahaki, Solo mi papá. Tatahakiwa, Mm, es Papá Solo mi nomás. papá. Solo mi papá. ok. Ya, a ver, escriban ustedes dos ejemplos. Keltapham. Takin, keltapham. Carpintero, profe. Ya. Ya. Escriban, si terminan, me dicen. Ya, Kuyaki Ya te Milse. quiere. Pues, Adrián. Tutakiwa, el Ya. papá. Perdón. Y Kiwa, solo tu hermano. Ya, Waliki Emilse Ichakush Hilata Adrián. Naira Maki. Solo tus ojos. Ya, ¿qué más? Kuya Kahaki. Solo mi hermana. Ok. Timpis. Nayaki, solo yo, solamente yo. Cuyacapaqui, ¿está bien eso? Yatichiri, solo su hermana. Está bien. Timpis, ¿ah? Naya Yatichiri. Naya Yatichiri. Ya, Kuyaka Rosa, después Alexandra. Ya. Taika solo mi mamá. Y Uta Luririki, solo el albañil.
Ya, muy bien. Alexandra, Ya. Masimaki, solo mi amigo. Anumaki, solo el perro. ya, muy bien. Ahora, en algunos casos, este aquí va a ser como, se utiliza también como algo, em, a ver, ¿cómo puedo decir? Voy a decir eso, pero no es tanto así, ¿no? Despreciativo, ¿no? ¿Para qué va, no? Él nomás es, ¿no? ¿No? En ese sentido, ¿no? Él nomás es, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, a veces, em, no se me ocurre un ejemplo, pero así algo como que no dando importancia, ¿me dejo entender? Para eso también se utiliza, ¿ya? Entonces, igual sigue siendo limitativo, ¿no? Lo está limitando, lo está viendo como algo pequeño, no sé, ¿no? ¿Para qué, bueno? ¿Ya? Discriminador. Como discriminador, ¿ya? Como discriminador. También se puede utilizar en ese aspecto, ¿ya? Ahora veamos el siguiente sufijo pi, ¿ya? Con diéresis. Este sufijo pi sirve para reafirmar, ¿ya? Reafirmar. Simplemente decimos, pues, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? De allá lejos viene mi papá, ¿no? Entonces yo no estoy tan seguro, quiero afirmar, ¿no? Es mi papá, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí es tu papá, ¿no? Me está afirmando. Me dejo entender para ese tipo de afirmaciones, ¿ya? O de afirmaciones, ¿no? Entonces yo quiero, por ejemplo, no, no sé, hoy día teníamos que hacer tarea, ¿no? Entonces, había que hacer tarea, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí, ¿no? Entonces, simplemente para reafirmar, para eso se utiliza el pi, ¿ya? Entonces voy a decir ejemplo. Jupa, ¿qué es jupa? Él. Tú. El. Él. A él. Jupapi, ¿qué estoy diciendo? Él es. Él Él. pues. Él. Sí. ¿No ve? Estoy reafirmando. Hiwasa, ¿qué es Hiwasa? Nosotros. Nosotros. Hiwasa pi. Nosotros, pues. Nosotros pues. Pues, ¿No ve? A ver. Hawasa, ¿qué es Hawasa? Habas. Habas. Aba. Habas. sabes. Hawasa pi. Habas, pues. Pues. Es ¿No ve? Simplemente estoy reafirmando. Cuando utilizo, ya les he dicho, cuando quiero reafirmar. Digamos, no conozco la haba. Entonces parece que es maíz o parece haba. Entonces quiero reafirmar si realmente es haba, ¿no? Entonces yo le pregunto a Willy, ¿no? Hawasa ti, ¿no? Entonces me dice Hawasa pi. ¿No ve? ¿Me dejo entender? ¿Se Sería como entiende? confirmar Yatichiri. Sí, confirmar, reconfirmar. ¿Ya? ¿Está claro, Tanati? Fisa. ¿Ya? Tapham, escriban un ejemplo. Takini, Tapham. Yatichiri, Sí, Kullakajapi, es mi hermana, pues. ok. Tatajapi, es mi papá, pues. Palikiti, Walekio Kuyaka. es Walekio pajar. Punin. Tipis. Ullana Nepham. Ullana Nepham. Naya Yatichiri. ¿Ya? Aligiripi es vendedor, pues. Ajá. Y yo,
Yokapi es mi hijo, pues. Yokaja sería con Han. Ay, Yokapi es mi hijo, pues. Muy bien. Tiempis, ¿qué tiempis? Yatichiri hanku anupi. Ok. Tiempis, ¿qué tiempis? Naya Yatichiri, Ajá. Anujapi es mi perro. Mancañapi es para comer. Ajá. ¿Está bien? Sí. Vale, Q. Ya, uyananepam. Yatichiri con los verbos se puede. Por A ver. ejemplo, hachiripi, Ujú, ¿sabe llorar o ujú. es la que llora? Hachiripi, el que sabe llorar, pues así nomás, ¿no? Ah, ya. Tiempis, ¿qué tiempis? Yatichiri, esto de la familia mamá Happy es mi mamá, tata Sí. Happy es mi papá, Sí, Kuya pero estoy Happy afirmando. es mi papá, así, ¿no? Pues así más o menos. Ah, ya es mi papá, pues. Kuya Happy es mi hermana, pues, así. Sí, muy bien. Entonces, Yatichiri. ¿Qué tiempis? Walikit, Anate. ¿Quedó claro? Isa yatichiri. Ya, Walik. Ahora vamos a ver. Siguiente sufijo, puni, o algunos también lo llaman pini, ¿ya? Cualquiera de los dos simplemente es variación dialectal, ¿listo? Esto es definitivo, significa siempre. A ver, voy a poner un ejemplo, no sé. Yo le digo, préstame plata, por favor, le digo, ¿no? Entonces me dice, no, no tengo, por favor, préstame. No, no tengo, te puedo prestar. Por favor, pues, préstame, te lo voy a devolver, ¿no ve? Y ahí me dice, no siempre, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Ese siempre, eso es definitivo. Entonces, en Aymara, para que no siga insistiendo, se utiliza el puni, ¿ya? Que es definitivo, que es para siempre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a decir lo siguiente, jupa, ¿qué es jupa? Él. Él o ella, ¿no? Jupa puniwa, ¿qué estoy diciendo? Siempre. Ella siempre o él siempre. Ella siempre. Él o ella siempre es. Estoy afirmando totalmente. ¿Me dejo entender? De forma definitiva. Cupapuneo, ¿no ve? Él siempre es o ella siempre es, ¿no ve? ¿Sí? No hay margen de error, estoy afirmando, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, Hani, ¿qué es Hani? No, No. No. Entonces, si yo digo Hani Punewa, ¿qué estoy diciendo? no siempre. No siempre. Otro ejemplo. Hiwasa Puniwa. ¿Qué estoy diciendo? Nos- nosotros siempre. Nosotros siempre. Listo. A ver, escriban un ejemplo ustedes. Maunyan chao que a ver. Un ejemplo, escriban.
Yatichiri, Nayapuni. ¿Ya? Nayapuni, Ulla. Yo siempre leeré. Mama Hapuni. Mama Hapuni Sarani. Mi mamá siempre irá. Ok. Olha aqui, o que tem pez? Panacapuniu, ellos siempre son Nayaja Puniu, Nayaja, yo siempre. Ya, pero no es las naja, ¿no ve? Entonces puedes decir mío, puedes decir. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Tiempis? Yatichiri, Anuma Puniwa, Ok. tu perro siempre es. Ajá. Hilatapa Puniwa, Ok, huele su que. hermano siempre es. Sí. ¿Tiempis? Yatichiri, una pregunta. Adelante. ¿En qué momento Yatichiri, se Pini, sufijo Pini? Perdón, no escuché, hay una interferencia. A ver, voy a silenciar y vuelves a encender tu micrófono. Ya, encienda su micrófono. ¿En qué momento se utiliza el sufijo Pini? Ah, ya, en vez de puni. Aquí puedo decir hiwasa piniwa. ¿Me dejo entender? Hupap hanip piniwa. Hupap piniwa. ¿Me dejo entender? Simplemente es variación dialectal. ¿Ya? ¿Está claro? Ijisa Yatichiri Paisum. Bien. Kitimpi suyaranini. ¿Quién más va a leer? Yatichiri, ¿Sí? Hayapiniu y Hayupiniu. Ok. Aquello siempre es y la lluvia siempre es. Vale, que. Kitimpis. Naya Yatichiri. Ya, Cuyaca Rosa. Awichaja Puniwa, mi abuela siempre es. Y Yatichiripa Puniwa, el profesor siempre es. Ya, en todo caso, su profesor, ¿no? Ya. Vale, Kitimpis. Naya Yatichiri. Ya. Araña Puniwa, hay que ir. Payaña Puniwa, hay que cocinar. Ya. Sí, está muy bien. Yatichiri, Sí. acá Tatapa Puniwa, tu papá siempre es. Hacha Puniwa, grande siempre es. Ok. El de primero, su traducción hay que corregir. De Tatapa Puniwa, Sí, a ver, ¿cómo has traducido? ¿Cómo has tu interpretado? papá siempre es Tatapa, ¿qué significa pa? papá. ¿Tú significa? ¿O su? Tatapa, tu papá, o su No, papá siempre es. su papá. Su papá siempre es. Está bien. Gracias, Yatichiri. Vale. Ya, muy bien. Ukaro tokueñani. Ahí terminamos. Y no solamente terminamos los sufijos, sino terminamos el curso de Aymara. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos desarrollado lo que sería el curso de Aymara. A partir de ahora vamos a empezar ya directamente con las actividades finales, ¿ya? Ustedes bien saben, y esto al principio hemos aclarado, este curso tiene una certificación, ¿no? Que también es gratuito y de hecho todo el curso, ¿no? Para poder cumplir para poder acceder, para eso necesitamos actividades, ¿sí? Entonces, hemos tenido durante las primeras sesiones actividades. Entonces, uno de ellos, requisitos básicos, es el cumplimiento obligatorio de todas las actividades, ¿no? Si a algunos les falta algunos, tienen que completar, ya, uno. Ahora tenemos actividades finales, y anótense. Vamos a hacer examen oral, ¿ya? El examen oral va a consistir en una conversación de todo lo que hemos aprendido.
Y de hecho les he ido dictando las preguntas, las respuestas y tienen de hecho escrito una conversación. De eso, ¿no? Obviamente no va a ser tal cual en ese orden, seguramente, pero vamos a tener un examen oral, todos con cámaras encendidas, ¿no? O el que está participando o dando el examen va a tener su cámara encendida, ¿ya? De todo lo que hemos aprendido. Animales, familia, partes del cuerpo, números, todo lo que hemos aprendido va a estar en la conversación, ¿ya? No va a haber otras preguntas más que lo que hemos aprendido. ¿Listo? Eso es la actividad número 1 final. Segunda actividad final es un texto escrito. Van a escribir una conversación, ¿ya? Escrito. Tiene que estar escrito correctamente, tal como hemos aprendido, ¿ya? Entonces ya saben qué letras no hay que utilizar, todo eso, ¿ya? Una conversación básica. Estábamos pensando, o cuando hemos visto gastronomía, hemos dicho, podemos hacer de gastronomía. Pero vamos a dejar un poco abierto, ¿ya? Pero ustedes van a poder escribir de lo que sea, de lo que vean conveniente, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Les voy a compartir nuevamente el documento Word. ¿Cómo van a escribir? De la siguiente manera. Entonces, digamos que están escribiendo un texto, entonces van a colocar como una especie de título, ¿no? Entonces voy a decir, por ejemplo, Hatuna, ¿no? En el mercado, ¿ve? Entonces, esta conversación va a ser en el mercado. ¿Me dejo entender? Entonces, todas las preguntas, respuestas va a ser en el mercado. Entonces, digamos que en el mercado se encuentra alguien, ¿no? Entonces, digamos, Askim uru kipan gila, ¿no? Entonces, buen día, hermano, ¿no? Aski uru kipanay, kuyaka, ¿no? Buen día, hermana, ¿sí? Kunsluraskta. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No ve? No sé. Anta a la siskta, ¿no? Me estoy comprando pan. ¿Me dejo entender? Entonces, toda la conversación va a estar relacionado en base a esto. ¿Me dejo entender? Si fuera gastronomía, si fuera, no sé, en la escuela, no sé, en el camino, en la casa, todas las preguntas y respuestas tienen que estar relacionado al mismo, ¿sí? Así como están viendo. Entonces, en la primera parte, en español, perdón, en Aymara y su interpretación, ¿ya? Entonces, muchas veces escriben Aymara, ya no sé qué significa en español, ¿no? Porque utilizan otros términos. Entonces, para que no haya esa confusión, me van a escribir con su respectivo traducción. ¿Si ha entendido la actividad número 2? ¿Queda claro? Una pregunta, Yatichiri. Sí. El examen oral, o sea, ¿lo vamos a dar con usted nomás? Sí. ¿O podemos hacer en pareja? Conmigo van a hacer, ¿ya? Yo les voy a preguntar y ustedes me van a responder, ¿ya? O también si quieren me pueden preguntar, ¿ya? De acuerdo. Eso es el examen oral y el escrito. Ahora hay un tercer actividad final. La tercera actividad es un video grabado, ¿ya? En el cual pueden conversar, pueden describir, eso es un poco libre, ¿ya? Y de hecho, todas esas actividades pueden ver en el grupo de Facebook, ¿no? Donde subían las tareas, ahí mismo pueden ver los videos pasados. Van a grabarse un video, ahí pueden conversar con alguien, solamente ustedes pueden hacer alguna descripción de algún lugar, no sé, de su familia. Un video entre 2 a 3 minutos, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido las tres actividades finales? Chiri, la actividad número 2, la conversación solo entre dos personas o puede haber más.
Puede haber más, igual es libre, pero la cosa es que tiene que haber coherencia en la escritura, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya tiene una consulta del video. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que haber? ¿Cuántas preguntas? ¿Tiene que ser largo, de 2 páginas? ¿Cuánto, Yatichiri? Lo más básico, ¿ya? Media a una página, ¿ya? No más, ¿ya? Media página, máximo una página, la conversación, ¿ya? Todo lo que hemos aprendido nomás, no tiene que inventarse, no tiene que buscar a otro profesional para que les enseñe. ¿Me dejo entender? Dice Está muy Yatichiri. difícil, Chiri. El Una 2 y el 3, ¿cómo hacemos la entrega del trabajo? Ya, yo voy a habilitar un espacio para que suban las tareas, ¿ya? Las indicaciones van a estar, ¿ya? Ahora, no es pronto. El examen oral vamos a iniciar el siguiente lunes, ¿ya? Entonces, esta semana no vamos a pasar clases, ustedes van a repasar, ¿ya? El examen oral, digamos, en este momento son 37, ¿ya? Yo voy a llamar a cualquiera. No responde significa que no va a dar su examen y ya va a estar borrado. ¿Me dejo entender? Cualquiera tiene que estar preparado, ¿ya? ¿Me dejo entender? No es voluntarios, no es qué, no, nada. Entonces, simplemente si no responden, significa que no van a dar su examen, ¿ya? ¿Está claro? Muy La difícil. actividad 2 y 3, ¿hasta cuándo? O las Ya. fechas de entrega. Aproximadamente el examen oral nos vamos a tardar 2 semanas, ¿ya? Estamos hablando más o menos hasta mediados de mayo. Entonces, el examen vamos a fijar para las actividades escrito y el video hasta el 19 de mayo, ¿ya? Hasta ahí tienen suficiente tiempo para poder preparar, elaborar el mismo, ¿ya? Anótense también, 19 de mayo, ¿ya? Y a Tichiri, ese video que dice que hablemos en el video, ¿puede ser cantar en el video? Sí, puede ser cantar, puede ser conversar con alguien, puede ser entrevista a alguien. Eso es libre, ¿ya? Pero ustedes tienen que participar, ¿me dejo entender? No es ir a grabar, sino ustedes van a ir a conversar, van a ir a, no sé, ¿ya? Y a Tichiri, ¿Alguna otra? entonces ya no va a haber ya no vamos a cantar la canción. Ya no. Ya, ok. Eso era más para que vayan vocalizando, ¿no? ¿Ya? Los que han hecho muy bien, les felicito, ¿ya? Ya, Tichiri, esto del video, entonces, como dice, puede ser una entrevista entre dos personas con con nosotros, y también puede ser cantar solas. Sí, pueden cantar solo. También ese video puede ser solo, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo soy Román, yo vivo aquí en La Paz, soy profesor, ¿me dejo entender? No necesitan entrevistar siempre, ¿ya? O conversar con alguien. O puede ser que aquí hay, no sé, entre dos, tres están pasando, se conocen, no son familia, pueden hacer una conversación los tres, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta respecto a las actividades? Una consulta, ¿desde cuándo ya lo va a subir para que podamos cargar lo que es el tema de la expresión escrita y lo que es el oral, Yatichiri? Ya, eso vamos a cargar aproximadamente a partir de la siguiente semana, ¿ya? Muy bien, Yatichiri. Espera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y a Tichiri, si queremos que nos corrija algún texto, ¿se va a poder o simplemente enviamos así como creemos que debe ser? Se supone que tiene que estar bien, ¿no? Teníamos todas las clases, ¿no? Para preguntar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya, Tichiri, eso es lo que no comprendí. ¿Dónde lo vamos a subir o a usted, Ya, yo voy a habilitar un espacio, los voy a comunicar dónde van a subir, ¿ya? Exactamente. Gracias. Yatichiri, otra consulta, tal vez adelantándome. Después nos dice que la siguiente semana va a empezar lo que son los exámenes orales. Ujú. Si quedo yo el lunes, o sea, me toca a mi persona, ¿debo seguir asistiendo las siguientes 2 semanas? No es necesario, pero por aprender puede estar, ¿no? Yo es para Yatichiri.
Muy bien. Igual los que están siguiendo en YouTube sí o sí tienen que hacer el esfuerzo de conectarse, si no simplemente no participan en los exámenes finales, ¿ya? Chiri, Sí, y a ti, Chiri, adelante. perdón, dijo que este miércoles y este viernes no hay clases. No hay clases. Nos encontramos el siguiente lunes directamente para el examen, ¿ya? Yatichiri, Sí. terminando este curso básico de Aymara, posteriormente va a haber otro o termina todo aquí. Al año, Aymara, básico. Y no va a haber intermedio avanzado. Posiblemente intermedio en mes de julio o agosto, ¿ya? Les voy a comunicar. Va a estar en función Eso a la me interesa eso para seguir, proseguir con lo del aprendizaje. Claro que sí, vamos a hacer todo el esfuerzo, ¿ya? Ya, Tichiri, ¿ya qué va a ser con las cámaras encendidas? ¿Esto va a ser a las 6 de la mañana como siempre? Sí, en el mismo horario. Gracias, ya, Tichiri. Walik, muy bien, cualquier duda, pregunta en el grupo también pueden escribir, ¿listo? Hikisinkam takini Walik para pjata. Iki sin kamaya, Chiri. Yusra Hari,